Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. En abril del año pasado, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, presentó COVAX, el mecanismo global para acelerar el acceso efectivo a las vacunas contra la COVID-19. 172 jefes de Estado del mundo firmaron un compromiso de colaboración sin precedentes, estableciendo como meta suministrar vacunas para al menos el 20% de la población de cada país participante del mecanismo. El plan era acelerar la búsqueda de una vacuna y apoyar el aumento de la fabricación, comprando los suministros anticipadamente, para que a finales de este año se puedan distribuir equitativamente 2.000 millones de dosis. Así se garantizaría que todos los países participantes, sin importar su nivel de ingresos, tengan el mismo acceso. Además, los países fueron invitados a presentar propuestas para la iniciativa Primera Ola, un programa piloto para recibir anticipadamente una cantidad limitada de la vacuna Pfizer-BioNTech. 72 países presentaron solicitudes y 36 fueron elegidos. Pese a todos estos preparativos, COVAX se encuentra rezagado principalmente porque algunos países y empresas le han dado prioridad a los acuerdos bilaterales, es decir, arreglos contractuales en los que se permite a los países comprar vacunas no necesariamente reservadas a través de este mecanismo COVAX. Esta semana se informó que COVAX podría enviar la primera ronda de entregas en marzo próximo. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, consideró hace unos días que COVAX ha sido insuficiente y llamó a que se acelere la distribución de las vacunas y se revierta el acaparamiento. Veamos qué opina la mesa de estos temas. Marta, en efecto, vimos recientemente al canciller Marcelo Ebrard en una sesión virtual con el Consejo General de Naciones Unidas, con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hablando sobre esta distribución inequitativa y urgiendo a los países a que volteen a ver a las naciones que no han tenido acceso, mencionando el tema que ya decíamos, de que solamente 10 países están acaparando dos tercios hasta ahorita de estas vacunas. Decía Andrea en el bloque anterior que hay una vacuna que no puede ser vendida, que creo que es la de Moderna, por parte de Estados Unidos, que no han permitido todavía su distribución, y ha presentado a lo largo de los meses el portafolio de las vacunas que México ya está empezando a recibir, entre ellas AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, CanSino, Sputnik V, Sinovac y también AstraZeneca del Serum Institute de la India, y a través de este mecanismo COVAX, también con un total de hasta 234 millones de dosis. Ha sido en efecto una labor titánica que te ha tocado a ti coordinar dentro de la Cancillería. ¿Qué más decir? ¿Cómo se puede romper lo que la misma organización Oxfam ha llamado vida en la que ahorita el virus ha hecho que el mundo sea mucho más inequitativo, llamando incluso a este virus el virus de la desigualdad? Muy importante. Bueno, muchas gracias primeramente, Andrea. De verdad muy generosa el reconocimiento, y es a un equipo, porque tenemos un equipo muy activo en la Cancillería. Tuve un equipo con Javier Gileta, Jorge Gutiérrez, Margarita Alcántara, Iker Jiménez, Diego de León, cada uno era coordinador de una vacuna, de poderla traer, y bueno, tenemos un equipo, un buen liderazgo en el canciller Marcelo Ebrard, y eso ha hecho posible el acceso. La pregunta es muy interesante, Genaro, porque hoy precisamente me preguntaban que si la Unión Europea ha invertido más de 8 billones de euros en el mecanismo COVAX, si no era suficiente para garantizar un acceso equitativo. E incluso recientemente el presidente de los Estados Unidos, Biden, dijo que también iba a inyectar recursos al COVAX y que se iban a adherir. Y la inequidad no está siendo solamente económica para el acceso a las vacunas. Hoy tenemos varios tipos de países en el mundo. Tenemos además un acceso inequitativo que casualmente coincide con los niveles de ingreso y desarrollo de los países. Tenemos a los países pobres que no han tenido posibilidad de negociar contratos, ni de pagar, ni de adquirir, ni de acceder a las vacunas, ni tienen ningún contrato, ni han iniciado su proceso de vacunación. Tenemos a los países de renta media como México, que bueno, participamos en el COVAX y también tenemos algunos acuerdos bilaterales. México, por cierto, el volumen que necesitamos es muy alto. Frecuentemente somos comparados, por ejemplo, con Chile, pero México hemos recibido más vacunas que Chile. La diferencia es que no tenemos 17 millones de habitantes, tenemos 127 millones de habitantes y todos y cada uno de ellos necesitan una vacuna. Y
Y tenemos a los países que han comprado vacunas para su población, para 3 veces su población o para 7 veces su población. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Pues porque están comprando, todas las farmacéuticas están, lo que hacen, y es el modelo de negocios de todos, es dotar a los países primero con bajas cantidades, que ustedes vean a México que llegan primero poquitas y luego más, no es exclusivo de nuestro país, así van llegando a todo el mundo. La producción de las vacunas es muy difícil y se va escalando en el tiempo. Entonces, los países que tienen más recursos y también que han desarrollado su propia vacuna y su propia ciencia y tecnología, pues van a tener primero las vacunas. Y la equidad de la que habla Ebrard es de que esa falta de acceso temprano es la que nos va a hacer diferencias en el desarrollo, en la posibilidad de recuperarnos económicamente, y eventualmente también es la que va a generar políticas de restricciones de viajes, de comercio, de migración en el futuro. Imagínense los países que ya son libres de COVID y los que no, ¿qué tipo de medidas van a tomar en el futuro? A eso estamos sujetos si no tenemos una equidad en el acceso a las vacunas. Claro, si no tenemos una equidad que se podrá realmente resolver. Adelante, Andrea, te estoy viendo con la mano levantada, y preguntarte si crees que se pueda realmente resolver esto, porque en efecto, pues Estados Unidos está produciendo estas vacunas, invirtió en estas vacunas, la Unión Europea también, a través de la Universidad de Oxford, países como Israel también, pues ya tiene vacunadas, me parece que a casi más del 50% ya de su población, aunque no están vacunando a las poblaciones palestinas de la Franja de Gaza. Y también países como Cuba, que ya está anunciando también que muy pronto, que se acerca casi ya a probar en fase 2 o 3 ya la vacuna soberana, como le han llamado. Pero te vi con la mano levantada, Andrea, y te pido por favor que vayas con tu comentario. Yo quería tocar, con un enfoque del lado de salud, de lo que ha sido, creo que el tema de inequidad en salud no es un tema nuevo. En VIH, por ejemplo, que lo comentabas al principio y que Brenda y yo estamos dedicadas a ese tema, África, que es el continente que más casos ha tenido, que más muertes, un continente que cambió su esperanza de vida, que cambió su fisonomía con la epidemia de SIDA y que ha aportado el mayor número de muertos, en donde sigue siendo el continente con la menor proporción de personas en tratamiento para el VIH. Eso lo vimos. Hemos visto, no solamente en el tema de vacunas, por ejemplo, pasó con las pruebas más efectivas para tener un sistema de diagnóstico robusto para COVID. También Estados Unidos prácticamente incautó todas esas pruebas desde el principio de la epidemia. Y yo aquí creo que es una de las derrotas sociales más importantes que muestra la epidemia de COVID. Vivíamos en un mundo global en donde los países pobres tenían que adecuarse a los métodos de comercio de los países ricos, pero a la hora que hay una pandemia, entonces los países ricos se quedan con las producciones, y especialmente Estados Unidos. Entonces ya no hay globalización, ya no nos importa. La globalización de pronto se convirtió en una farsa. Ya lo era, pero creo que el tema de las vacunas de COVID lo demuestra, lo deja literal. Es decir, un país que tiene una política que es la globalización, es decir, igualdad económica para países desiguales, pero el día que lo que importan son las muertes de las personas, porque lo que cambia la vacuna, lo temprano que llegue la vacuna, es la reducción del número de muertes. Eso significa, de hecho, creo que vamos a vivir con el COVID por mucho tiempo, aunque estuviéramos vacunados, aunque lleguen las vacunas, pero lo que sí reduce son las muertes, sobre todo si se utiliza un sistema de distribución equitativo y adecuado, epidemiológicamente correcto al interior de los países. Lo que vamos a reducir son las muertes. Y esta globalización, esta farsa de la globalización, lo que dice es los habitantes de los países ricos, las vidas de esos habitantes valen más que los de los países pobres. Entonces, creo que la inequidad en salud, insisto, la hemos vivido siempre, también en investigación. Podemos ver que en esas epidemias en donde están afectados los países ricos hay mucha inversión, como el caso de COVID,
Pero, por ejemplo, si vemos los avances en tuberculosis, que están mucho más afectados los países pobres, hay muchísimo menos investigación. Entonces, la verdad es que esta inequidad es una historia, y creo que esta actitud de los países ricos y especialmente de Estados Unidos, lo que sí demuestra es que la teoría de la globalización era una farsa y era una mentira. En muchos sentidos coincido contigo, Andrea, pero Brenda, esta globalización también ha hecho que la COVID se haya esparcido de una manera mucho más rápida que otras pandemias, ¿no? Porque la conectividad del mundo, la gente que viaja en aviones, antes era pues a través de barcos como llegaban estas pandemias, ahora pues llegan prácticamente en cuestión de semanas, ¿no? Y en ese sentido ningún muro puede detener el avance de un virus. Pero ahora que Andrea decía, van a llegar las vacunas, ¿no? Y lo que va a bajar es la letalidad, lo que va a bajar es la mortandad de la gente, pero con la COVID y con el SARS-CoV-2 vamos a seguir. Tal vez es el primero de los muchos virus que vienen hacia el futuro, y ha habido mucha gente que ha estado advirtiendo sobre las próximas pandemias, que tiene que ver con muchas razones. Yo siempre digo también que con la manera en la que maltratamos y explotamos a los demás animales de este planeta. Pero, ¿qué decir del tema de las vacunas y esa efectividad? Porque justamente también me gustaría platicar con ustedes sobre ese tema, ¿no? Que si el 70% tiene una de efectividad, que si el 50%, ¿qué quiere decir eso? Que la gente no lo entienda, ¿no? Porque sé que, por ejemplo, Chile está apostando, y ahorita vamos a hablar en el siguiente bloque, justo sobre esas diferencias regionales, Brasil y Chile, que están apostando por vacunas como Sinovac, pero con estudios que de repente dicen 50% solamente de efectividad, ¿no? Y de repente dicen que la de Pfizer 93%, y salió el estudio de la Sputnik que 90 y tantos, ¿no? A ver, sí. ¿Por qué no nos cuentas qué es eso? Sí, gustas, yo respondo, Genaro. Mira, eso es muy importante lo que estás diciendo, porque sí me interesa que tu auditorio y todos los que puedan lo entiendan bien, porque quiero dejar claro que las vacunas que están aprobadas son realmente muy efectivas. O sea, como sale, por ejemplo, la de Pfizer y dicen tiene 90% de efectividad, y luego sale otra donde reportan, por ejemplo, entre 60 y 70%, la de AstraZeneca, las personas como que suelen decepcionarse, pero en realidad fíjense que la experiencia con influenza es que en realidad la efectividad que nosotros contamos con la vacuna de influenza va del 40 hasta el 60%. Pero lo que sí sabemos es que aquellos que están en terapia intensiva, requieren hospitalización y mueren, son aquellos que no se han vacunado. O sea, ¿qué quiere decir? Que una efectividad para infectarse no lo es todo, ¿sí? Entonces, lo que realmente previenen las vacunas es la enfermedad grave y la mortalidad, que es a lo que Andrea se refería. Y esto es importantísimo, porque si tú entre más pronto vacunes a muchas más personas, lo que vas a disminuir es la mortalidad, el colapso hospitalario, vas a desahogar el sistema de salud. Entonces, si bien estamos viendo diferentes porcentajes de efectividades, en realidad todas las vacunas son realmente efectivas. La Organización Mundial de la Salud lo que pide es que las vacunas deben de tener una efectividad al menos del 50% y con un rango que vaya entre 30 y como mínimo el 30%. Pero eso es para adquirir la infección, pero no necesariamente estamos hablando de enfermedad sintomática, enfermedad grave y mortalidad. Y todas las vacunas que están aprobadas actualmente después de haberse analizado en la fase 3, todas estas lo que reducen primordialmente es la enfermedad grave y sobre todo la mortalidad. Así es, en efecto, no sé si coincidan con esta idea de que la mejor vacuna es la vacuna que hay, la vacuna que tengamos para poder tratar de inmunizar a la gente. Totalmente. La que llegue, todas van a ayudar a tener casi un 100% de efectividad para que la gente no termine en una terapia intensiva, para que la gente no acabe intubada. Y a lo mejor sí te da COVID, pero no te va a dar COVID grave, ¿no? Ese es el tema, digamos, ¿no? Entonces déjenme hacer una pausa y ahorita regresamos justamente para hablar sobre estas diferencias regionales, ¿no? Sobre las apuestas que han hecho países como Brasil y como Chile, que bien decía Marta. Pues Chile tiene una población prácticamente menor a la que vive en la zona del Valle de la Ciudad de México, la zona del Valle de México, pero que ya está avanzando a ritmos muy apresurados con la utilización de una vacuna de Sinovac, precisamente, que es una vacuna china. Regresamos después de la pausa para seguir hablando para el último bloque de la noche, punto y contrapunto. No te vayas.